dispersión. Hemos trabajado las semanas anteriores las medidas de tendencia central, las medidas de posición y ahora vamos a continuar con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son las que se utilizan para conocer la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central. Permiten identificar en dónde se concentran los datos en cierta información. Los tipos de medidas de dispersión que vamos a trabajar son desviación media, varianza, desviación estándar o típica y el rango. Veamos la primera. El rango recorrido. En lo largo de esta semana lo hemos venido trabajando, si ustedes se recuerdan. El rango es sencillo de calcular, simplemente es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Por lo general no se suele utilizar mucho en las medidas de dispersión. Por ejemplo, encontrar el recorrido de los números 13, 9, 20, 4, 16 y 15. Lo que vamos a hacer es identificar cuál es el número mayor y cuál es el número menor y realizamos la diferencia o la resta. En este caso sería dato mayor o el número mayor es 20 y el dato menor o el número menor es 4. 20 menos 4, 16. Y ese es nuestro recorrido. No se suele utilizar mucho porque al analizar la información no nos dice nada mucho, simplemente nos dice desde dónde y hasta dónde se ha utilizado la información. El segundo tipo de medidas que vamos a trabajar es la desviación media. La desviación media viene siendo como un promedio, pero de los valores absolutos. En otras palabras, la desviación media es cuando sacamos la diferencia o qué tanto se aleja cada dato con la referencia a la media aritmética en valor absoluto y sumamos y dividimos entre el total de datos. En otras palabras, por acá tenemos la fórmula, dice que la desviación media va a ser dato sub 1 menos la media aritmética, todo encerrado en valor absoluto, dato sub 2 menos la media aritmética, todo encerrado en valor absoluto, dato sub 3 menos la media aritmética encerrada en valor absoluto hasta llegar al dato enésimo dividido entre n. Veamos un ejemplo. Encontrar la desviación media de los números. Me da la numeración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la media aritmética. Vamos a retroceder unas semanitas atrás y recordemos que para encontrar la media aritmética, como es una serie simple, lo único que vamos a hacer es sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. En este caso, los datos son 10. Al sumarlo y dividirlo entre 10 nos da que la media aritmética es 13. Luego el siguiente paso va a ser encontrar la desviación media. Cada uno de los datos, acá no hay necesidad de ordenarlo, pero si ustedes gustan lo pueden hacer. Cada uno de los datos le vamos a ir restando la media aritmética que hemos encontrado, pero esa resta va a ir en valor absoluto. Por ejemplo, 13 menos 13, 0, valor absoluto. 5 menos 13, menos 8, pero como el valor absoluto me lo convierte en positivo, me queda 8 positivo. 15 menos 13 y así sucesivamente. No nos puede dar ningún valor negativo ya que están dentro de valor absoluto. Lo tenemos por acá. Cuando ya hayamos hecho la resta, lo sumamos y lo dividimos entre 10. Entonces, la desviación media en este caso me da 3.6. ¿Qué significa este 3.6? Que en promedio todos los datos se alejan o se acercan de la media aritmética 3.6. Ahora, esto es cuando sea una serie simple. Cuando sea una serie de datos agrupados, lo único que vamos a cambiar es el que el x sub 1 tendría que ser el punto medio. Punto medio menos la media aritmética, punto medio sub 2 menos la media aritmética y así sucesivamente. Luego, los pasos son exactamente igual. Primero encontramos la media aritmética, luego hacemos la resta, sumamos y dividimos. Ahora, la siguiente medida de dispersión que vamos a trabajar es la varianza. La varianza, por tener una definición concreta, es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a su media. Más específicamente, la varianza es una medida de qué tan cerca o qué tan lejos están los diferentes valores de su propia media aritmética. Cuando los valores de x sub i están lejos,
la varianza es mayor. Y cuando los valores están cerca a la media, la varianza es menor. Veamos un ejemplo. Para los datos simples, lo que vamos a hacer, la varianza se representa por sigma al cuadrado. Para la varianza para datos simples, lo que vamos a hacer es dato sub 1 menos la media aritmética al cuadrado. Dato sub 2 menos la media aritmética al cuadrado. Dato sub 3 menos la media aritmética al cuadrado hasta llegar al dato enésimo menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre n. Veamos el ejemplo. Encontrar la varianza de los números 13, 5, 15, 12, 18, 9, 10, 11, 20 y 17. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la media aritmética. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre el total de datos. En este caso nos da 13. Ahora a cada uno de los datos le vamos a ir restando la media aritmética y el resultado lo vamos a elevar al cuadrado. 13 menos 13, 0 al cuadrado, 5 menos 13, menos 8 al cuadrado, 15 menos 13, 2 al cuadrado y así sucesivamente. Ahora, acá, cuando elevamos un número negativo al cuadrado, recordemos que se nos va a convertir en positivo. Tenemos que 0 al cuadrado es 0, menos 8 al cuadrado es 64, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25, menos 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado es 9, menos 12 al cuadrado es 4, 7 al cuadrado es 49 y 4 al cuadrado es 16. Realizamos esta suma y lo dividimos entre 10. Entonces, la varianza en este caso nos daría 18.8. Ahora, cuando sea la varianza para datos agrupados, ¿qué va a cambiar en esta ocasión? Lo que va a cambiar es que acá ya no va a ir el dato sub 1, sino que va a ir el punto medio sub 1 y cada uno de estos va a ir multiplicado con su frecuencia absoluta respectiva. Punto medio sub 2 multiplicado con su frecuencia respectiva, solo que primero se hace lo del paréntesis y hasta que se haya elevado se multiplica por la frecuencia. Veamos el ejemplo. Los policías registraron las velocidades de 80 vehículos, los cuales fueron. Nota en la tablita. Como nos van a dar solamente las dos columnas, nosotros vamos a agregar el punto medio acá. El primer paso que vamos a hacer es encontrar la media aritmética. Recordemos cómo lo hacíamos en las semanas anteriores. Como es para datos agrupados, lo que vamos a hacer es multiplicar cada punto medio por su frecuencia. Cada punto medio por su frecuencia. Entonces, en este caso tendríamos que hacer 55 por 4, 65 por 22, 75 por 27, 85 por 19, 95 por 5 y 110 por 3. Lo tenemos por acá. Cuando ya hayamos multiplicado de esa forma, lo dividimos entre el total de datos, que en este caso son 80. Entonces, la media aritmética nos va a quedar que es igual a 76.19 kilómetros. Cuando ya tengamos la media aritmética, nos vamos a la fórmula de la varianza. Me dice, cada punto medio menos la media aritmética. 55 menos 76.19. 55 es el primer punto medio y todo esto multiplicado por la frecuencia de ese intervalo, por 4. 65 el segundo punto medio menos 76.19 multiplicado por su frecuencia absoluta y así sucesivamente. Primero vamos a hacerlo de adentro. 55 menos 76.19 menos 21.19. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4. 65 menos 76.19 menos 11.19 lo multiplicamos y hasta después lo vamos a multiplicar con 22 y así sucesivamente. Hacemos todo esto. Al elevar al cuadrado y multiplicar con su frecuencia respectiva nos va a dar esta suma y lo vamos a dividir entre 80. Cuando lo hagamos nos va a quedar que la varianza nos da 109.47. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Encontrar la media aritmética y luego aplicar la fórmula de la varianza. La siguiente medida que vamos a trabajar
es la desviación típica o desviación estándar, se conoce de las dos maneras. Es una medida de la cantidad típica en que los valores del conjunto de los datos difieren de la media. Es la medida de dispersión más utilizada. Es la medida de dispersión óptima por ser la más pequeña. La desviación estándar toma en cuenta las desviaciones de todos los valores de las variables. ¿Cuál es la fórmula? Sencillo. Si nosotros comprendimos cómo encontrar la varianza, la desviación típica simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Su símbolo es sigma, pero sin elevar al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la desviación típica para datos simples? Sencillo. Primer dato menos la media aritmética elevado al cuadrado. Segundo dato menos la media aritmética elevado al cuadrado hasta llegar al dato enésimo menos la media aritmética elevado al cuadrado. Todo esto dentro de un radical. Recordemos, voy a retroceder por acá. Por acá teníamos la varianza para datos simples, la encontramos y nos dio 18.8. Entonces vamos a ver la desviación típica. Acá, el mismo proceso que la varianza, sacamos la media nos da 13. A cada dato le restamos la media y vamos elevando al cuadrado, nos da 18.8. Y para sacar la media, la desviación típica, lo único que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada a 18.8. En este caso nos va a dar 4.33. Para datos agrupados, la misma fórmula que la varianza, solamente que va a ir dentro de un radical. Veamos el ejemplo. El mismo ejemplo que trabajamos. Primero encontramos la media aritmética. Punto medio por cada una de la frecuencia absoluta, la sumamos y lo dividimos entre el total de datos, que es 80. Luego, punto medio menos la media aritmética multiplicada por cada una de sus frecuencias. Hacemos todo eso y nos va a dar que la centro radical es 109.47. Entonces, para encontrar la desviación típica, lo único que vamos a hacer es encontrar la raíz cuadrada, 10.46. En otras palabras, si nosotros aprendimos cómo trabajar la varianza, la desviación típica es lo más sencillo que hay. Y por último, bueno, antes de ver la última medida, vamos a mencionar las propiedades de la desviación típica. La desviación típica nunca es negativa. La desviación típica de un dato constante es 0, es decir, si yo tengo las calificaciones de 5 niños y todos tienen 8, 8, 8, 8, 8, la desviación típica me tiene que dar 0. La desviación típica del producto de una constante por una variable es igual a la constante por la desviación típica de la variable. Es similar a una de las propiedades de la media aritmética. Si cada uno de los datos yo lo multiplico por un mismo número, al final me va a dar que la desviación típica es la misma de los datos multiplicado por la constante. Y la desviación típica de la suma de una variable y una constante es igual a la desviación típica de la variable. Y la última que vamos a ver es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el porcentaje del cociente de la desviación típica entre la media. La forma de encontrarlo es la desviación típica entre la media aritmética multiplicada por 100. En otras palabras, antes de encontrar el coeficiente de variación, debemos de encontrar la desviación típica y la media aritmética. Por ejemplo, si se sabe que en una fábrica el sueldo mensual medio es de $300, con una desviación típica de $60, mientras que en un supermercado el sueldo mensual medio es de $240 y la desviación típica es 50. ¿En cuál de los dos establecimientos es mayor la variabilidad de los sueldos? Lo único que vamos a hacer, identificamos la desviación típica y la media aritmética de cada uno de ellos. En la fábrica, la desviación típica es 60 y la media aritmética es 300. Multiplicamos 60 entre 300 multiplicada por 100. 60 entre 300, 0.2 multiplicada por 100 me va a dar 20%. En el supermercado, la desviación típica es 50 entre 240, que es la media aritmética, multiplicada por 100 me da 20.83. Entonces, ¿en dónde es mayor la variabilidad? La variabilidad es mayor en el supermercado. ¿Qué significa esto? Que en el supermercado
mercado está más marcada la diferencia entre sueldos, es decir, que hay sueldos bajos y hay sueldos altos. Entonces, ¿para qué me va a servir el coeficiente de variación? El coeficiente de variación me sirve para decidir qué tanta representación tiene la media aritmética en cuanto a los datos. Y vamos a tener una clasificación en base a porcentajes. De 0 a menos del 10%, la media aritmética es altamente representativa. De 10 a menos de 20%, la media aritmética es bastante representativa. De 20 a menos de 30%, la media aritmética tiene representatividad. De 30 a menos de 40%, la media aritmética tiene representación dudosa. De 40 o más, la media aritmética carece de representatividad. Entonces, esas son las medidas de dispersión que vamos a trabajar en esta semana.